Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Ecuador, el de Sharon la hechicera. Acompáñenme a ver todos los detalles. Edith Rosario Bermeo Cisneros, mejor conocida como Sharon la hechicera, nació en Guayaquil, Ecuador, el 28 de marzo de 1974, aunque vivió toda su infancia y adolescencia en Durán. Era una joven de bajos recursos que siempre quiso cantar y ser famosa. Desde muy temprana edad demostró inclinaciones artísticas, que la llevaron a participar en festivales en los cuales logró resaltar por sus originales y talentosas presentaciones. Con tan solo 8 años se inclinó por la música, ganando el primer lugar de un festival interescolar. Cuando creció, decidió estudiar en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Estatal de Guayaquil, para ser licenciada en Ciencias de la Comunicación. Durante sus 5 años de carrera, trabajó como asistente de docente y también vendiendo morocho, una bebida tradicional de Ecuador a base de maíz. Esto para costear lo que sería su carrera artística como solista. Mientras estudiaba, no abandonó sus deseos de convertirse en una reconocida artista de la música, y a base de esfuerzos lo logró. Su nombre artístico no fue casual, lo adoptó porque en su familia la llamaban Charo o Charito, y decidió llamarse Sharon, al cual acompañó con el apelativo de la hechicera, por su tremendo fanatismo por la serie norteamericana Hechizada, y también inspirado en el primer grupo al que perteneció, llamado Los Hechiceros. Así le dio vida a Sharon la hechicera, que se convirtió en un ícono del show business en Ecuador. Los periodistas de farándula la llamaban la reina del marketing, y ella terminó bautizándose como la diva. Era la primera vez que en el país una artista tenía este nombre que ella misma se había puesto y lo lucía con gran orgullo. Con sus ahorros, en 1998 lanzó su primer disco denominado Corazón Valiente, y se convirtió en una de las pioneras del género musical tecnocumbia, e impuso el estilo de la vestimenta usando faldas cortas, lentes de contacto y botas altas. La fama llegó rápido, el diario Extra la puso en su portada y más gente supo de ella, pero fue cuando la revista Vistazo anunció que había ganado la encuesta como la mujer más deseada del país, que llegó a la cúspide del espectáculo. Había destronado a Silvana Ibarra, ganadora varias veces de ese título, lo cual para muchos no era poca cosa. También fue la primera artista nacional en producir su imagen para conquistar sectores populares con calendarios llamativos y sensuales, con los que se proyectó no solo a nivel nacional, sino también internacional. En Perú la galardonaron como artista revelación, y en Roma, Italia, una radio llamada Radio Mambo la designó como la artista latina más querida después de Shakira. Sharon era incansable, sabía que para mantenerse no bastaba con hacer lo mismo todo el tiempo. Por eso al canto sumó una faceta de empresaria vinculada a la lencería, que era uno de sus puntos fuertes. Lanzó su primera colección de ropa íntima, iniciando así su carrera como empresaria de modas, en la cual también fue muy exitosa. Después apuntó a la televisión y le sacó el jugo. Pasó por los principales canales e hizo de todo. Sus inicios fueron en Ecuavisa, donde participó en los dramáticos de la vida real. Posteriormente se fue a TC Televisión, donde fue coanimadora del programa No culpes a la playa. En 2003 se dio el lujo de escribir y protagonizar una novela de su propia vida en TC Televisión, la cual rompió récord de sintonía. Sharon hizo comedia, programas de concurso, farándula e incluso teatro. Ese mismo año sacó al mercado su disco Hechizo Latino, el cual fue grabado en Argentina con los temas de su telenovela. A pesar de que no era muy afinada en el canto, y eso siempre se le criticó, aún así llenaba estadios, pues sabía cómo venderse como la gran buena empresaria que era. Contrario a lo que se podía pensar, su vida privada la protegía al extremo. Era muy reservada y enemiga de los escándalos personales. En lo sentimental, la vida de Sharon era todo un enigma. Se supo que sostuvo una relación con un empresario llamado Eduardo Grey, quien era director del grupo Los Hechiceros al cual perteneció, con quien tuvo a su primera hija, Samantha Grey, que nació el 7 de marzo de 1995. La pequeña heredó la vena artística de su madre, pues con el paso de los años se convirtió en una reconocida actriz y bailarina, e incluso compartió escenarios con su mamá. Se desconoce la fecha en la que Sharon se separó del padre de su hija,
pero después de eso se casó con un supuesto camarógrafo, de quien también se separó al poco tiempo. Mientras su carrera avanzaba, se le vinculó sentimentalmente con el empresario y quien fue además el impulsor artístico de su carrera, Pedro Francisco, aunque este romance tampoco prosperó y se separaron por una disputa laboral. Ya en su madurez parecía que Sharon se retiraría, pero en 2010 en las radios y en YouTube se volvieron a escuchar sus canciones, algunas de ellas éxitos como Corazón Herido y Nostalgias. La nueva estrategia fue hacer pareja con artistas como Ana Lucía Proaño, Héctor Jaramillo y Franklin Van. Los resultados pusieron a muchos a bailar y la fórmula pintaba muy bien para el futuro. En el resurgir de su éxito estuvo acompañada de su nueva pareja, Giovanni López Tello, un joven también ecuatoriano menor que ella, quien migró junto a sus padres a Estados Unidos cuando tenía 12 años y regresó al país a los 24, con proyectos para artistas bajo el brazo. Así conoció a Sharon y comenzaron una vida juntos, aunque según algunos allegados al artista y su propia hija Samantha, quien para ese momento ya era una adolescente, la relación entre la pareja era violenta. A pesar de las disputas, el matrimonio le dio la bienvenida a su hijo Brian Giovanni el 31 de mayo de 2012. El nuevo miembro de la familia se convirtió en el consentido de sus padres, quienes lo habían concebido por inseminación artificial. Su hermana mayor también estaba muy feliz. Nadie podía ocultar la alegría por su nacimiento. En el mismo año en el que ella le dio la bienvenida a su segundo hijo, también lanzó otro álbum que contenía 12 temas y comenzó a conducir el programa de Canela TV, Detectives de Famosos. A inicios de 2013, Sharon formó parte del reality Baila la Noche de Canal 1. También formó parte del programa Buena Onda en el mismo canal. Mientras su vida profesional marchaba bien, la relación con su pareja parecía tornarse cada vez peor, al punto que la cantante había pensado separarse de su esposo, pero este le exigía una fuerte cantidad de dinero para dejarla. Las peleas entre ellos se hicieron cada vez más violentas y llegaron al punto máximo a comienzos de 2015. Luego de realizar su última presentación para la cual había sido contratada por las fiestas de fin de año de 2014, la cantante decidió tomarse unos días de descanso en la playa junto a su familia y amigos, entre ellos el Dr. Roberto Bloom y John Copiano. La noche del 3 de enero de 2015 decidieron regresar a su casa en Guayaquil. Como era tarde, se organizaron para irse todos juntos en caravana, por si algo ocurría en la vía. Los amigos de Sharon arrancaron primero, mientras que ella, su esposo y su hijo de casi 3 años lo hicieron minutos después. Ella tuvo que conducir, pues Giovanni había bebido alcohol durante el día y estaba pasado de copas. Durante el trayecto hicieron varias paradas, inicialmente para colocar gasolina y después para comer en la vía. Durante la comida la pareja comenzó a discutir, pues Giovanni quería seguir bebiendo, y Sharon le reclamó porque tenía que manejar y pondría en riesgo no solo su vida, sino la de ella y la de su hijo, que viajaba en la parte trasera del vehículo. En ese momento el doctor que los acompañaba le preguntó si podían continuar el viaje, pero la chica le dijo que se fueran ellos, porque se iban a quedar un rato más compartiendo en el local. Un poco preocupado por la situación, el hombre insistió en que continuaran juntos su camino, pero ella varias veces le dijo que no. Media hora más tarde, Roberto, el médico amigo de Sharon, recibió una llamada de la mujer bastante exaltada, pidiéndole que regresara y que la ayudara a ella y a su hijo. Recibí la llamada de Sharon que me dice: doctor, ayúdeme, sálveme, con unos gritos y llorando. Y la última palabra que me dice: ayuda a Giovanito. Cuando Roberto volvió alrededor de la 1 de la madrugada del 4 de enero, en medio de la vía de San Pablo, en la provincia de Santa Elena, encontró a Giovanni y a su hijo dentro del auto, mientras que Sharon estaba tirada inconsciente en el pavimento a unos 300 metros del vehículo. Giovanni le dijo a su amigo que había discutido con su esposa y que en un momento ella se bajó para cambiarle el pañal al niño y darle de comer, y se orilló en la carretera. Cuando estaba con el pequeño parada al lado de la puerta detrás del asiento del conductor, supuestamente un carro blanco que iba a exceso de velocidad la atropelló y se dio a la fuga. Los paramédicos llegaron casi 1 hora después y trasladaron a Sharon hasta la sala de emergencia de un hospital. Tras varios intentos del personal médico por salvarle la vida, Sharon falleció debido a diversos politraumatismos, presuntamente producto de este supuesto accidente. Tenía una fractura en la base del cráneo con hemorragia interna, laceración pulmonar, escoriaciones en el hombro izquierdo y brazo derecho, además de una fractura en la pierna izquierda. Agentes de la Comisión de Tránsito de Ecuador y de la Policía Nacional realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado hasta la morgue municipal de Santa Elena.
La fama que tenía la cantante de 38 años hizo que las implicaciones que rodeaban al caso fueran muy seguidas por los medios de comunicación y las redes sociales, e incluso se llegaron a filtrar algunas fotografías de ella ya sin vida. Su muerte causó estupor y una enorme tristeza en todo el país. Al principio las autoridades creyeron la versión de Giovanni, que todo había sido producto de un accidente, pero a medida que avanzaron las investigaciones, esto fue perdiendo fuerza. Las autoridades interrogaron al hombre para que describiera cómo habían sucedido los hechos. Él narró lo que podía recordar del accidente, pero en medio de su relato los agentes notaron ciertas contradicciones. Entre ellas no supo explicar por qué su vehículo estaba en dirección contraria a la que se dirigían, así como algunas discrepancias en las horas. Permaneció retenido hasta las 6 de la mañana de ese día en la Dirección Provincial de Tránsito, y pocas horas después fue detenido como principal sospechoso de la muerte de su esposa. Antonio Bermeo, hermano de Sharon, se trasladó a medicina legal para reclamar su cuerpo. Dijo a los medios que el accidente había ocurrido en circunstancias muy extrañas, pero que por el momento solo estaban enfocados en realizar los trámites para los análisis forenses, para luego trasladar los restos de la mujer a Guayaquil y darle cristiana sepultura. Por su parte, la hija de Sharon, Samantha, quien había pasado el fin de año con ella y amigos cercanos, se enteró de la muerte luego de una llamada de Sonia Ramos, una íntima amiga de su madre, con la cual también habían compartido esas festividades. Cuando supo lo ocurrido, llamó a su padre y a varios amigos para que la ayudaran a trasladarse al lugar. Logró que un compañero la llevara, y por el camino vio en redes sociales mensajes de periodistas y seguidores de la cantante que confirmaban su fallecimiento. Fue un momento muy duro para ella, pues deseaba que todas esas publicaciones no fueran ciertas. Ni la fiscalía, ni los agentes de la Comisión de Tránsito, ni la policía de esa provincia dieron detalles de lo ocurrido en ese momento. El ministro de Interior, José Serrano, ordenó un despliegue de un contingente de oficiales para resguardar el féretro de Sharon, que fue llevado la noche del domingo hasta el Coliseo Voltaire Paladines Polo de la ciudad de Guayaquil, donde sería velada. Allí fue recibida por miles de fanáticos, familiares y amigos. El lugar fue resguardado por decenas de oficiales que vigilaban que no se registrara ningún inconveniente. En el lugar también se hicieron presentes reporteros de varios medios de comunicación que dieron cobertura al acto. Mientras tanto, su hija Samantha y el padre de esta, llamado Eduardo, prefirieron no pronunciarse sobre la muerte de la mujer. Posteriormente fue llevada hasta el Coliseo Luis Afarro de Durán, cantón del que era oriunda, donde fue despedida por miles de personas al ritmo de sus canciones. Luego de un homenaje póstumo, finalmente la enterraron en el cementerio Parque de la Paz. Posterior a todo esto, se dio inicio a una serie de hechos que colocaron a las autoridades judiciales e incluso políticas de ese entonces en el meollo del huracán, ya que luego de varias pericias e investigaciones, las cosas se presentaron aún más confusas y por ende no eran nada sencillas. Al caso se le conoció mediáticamente como el caso Sharon, y estuvo lleno de incidentes que dejaban más dudas que certezas. Mientras los fanáticos y familiares de la mujer lloraban su partida, las autoridades lograron recuperar el vehículo que presuntamente la había arrollado. La ubicación de este se logró gracias a la ayuda de un supuesto testigo del accidente, quien al parecer observó cuando la víctima fue embestida, y tomó los datos del auto involucrado, los cuales suministró a la policía. Con esta información, los agentes lo encontraron mientras circulaba a la altura de Puerto Hondo, en la vía La Costa, cerca de la ciudad de Guayaquil. En el vehículo se movilizaban 3 personas, una de ellas una mujer quien era quien lo conducía, identificada como Tatiana Chávez. Luego de dar sus declaraciones, la fiscalía solicitó su detención para una audiencia de formulación de cargos. La noche del 5 de enero, el ministro del Interior publicó en su cuenta de Twitter una información que dejó consternados a todos los ecuatorianos. El funcionario informó que la Dirección Nacional de Muertes Violentas de la Policía estaba investigando el caso, pues de acuerdo al último reporte policial podría tratarse de un asesinato y no de un accidente. La investigación se inició una vez que el Ministerio Público de Santa Elena recibió los partes policiales y el fiscal de turno Patricio Centeno Soto abrió 2 procesos, en los cuales formuló cargos en la audiencia de flagrancia y solicitó la prisión preventiva para Tatiana, tras acusarla del delito de muerte culposa, ya que era ella quien conducía el automóvil que supuestamente había embestido a Sharon, mientras que a su esposo Giovanni lo acusó de asesinato. La acusación presentó como elemento de convicción una foto del frente del automóvil de Tatiana, el cual tenía el faro izquierdo y parte del capó dañados.
los cuales presuntamente coincidían con el impacto de un cuerpo o el choque con una superficie dura. Asimismo, a Giovanni se le vinculó con la muerte de Sharon luego de que la fiscalía encontrara contradicciones en sus versiones sobre lo ocurrido esa noche. Además, también luego de obtener el testimonio del Dr. Roberto, quien, como ya sabemos, recibió una llamada de Sharon para pedirle ayuda. Tras presentar los elementos de prueba, el juez de Santa Elena, Oscar Guillén, dictó prisión preventiva a ambos, como presuntos involucrados en la muerte de la cantante. A esto se le sumó que la hija de Sharon presentó una acusación particular ante la fiscalía contra el esposo de su madre, alegando que el fallecimiento no fue producto de un accidente, sino el resultado de una relación de pareja en la que el acusado constantemente violentaba a Sharon. Acompañada de su representante legal, Héctor Vanegas, la joven señaló que su madre había denunciado a su marido antes de fallecer por violencia. Además, Samantha, quien luego de la muerte de su madre y la detención de Giovanni se quedó a cargo de su hermano menor, señaló que el niño constantemente repetía que su padre era malo, porque había empujado a su mamá. Debido a esto, el abogado de la familia del artista solicitó a la fiscalía que el pequeño fuera entrevistado, ya que había sido un testigo presencial. Inmediatamente, el fiscal ordenó que el menor fuera sometido a una valoración psicológica y a una entrevista, ya que podía aportar información relevante para el caso. Durante una audiencia, el abogado defensor de Giovanni, Raúl Llerena, se opuso a esta solicitud, tras objetar que era una pretensión perversa querer convertir al menor en un testigo contra su padre. Refirió además que la petición iba en contra de la Constitución y de los tratados internacionales, los cuales señalaban que debía ponerse el interés del niño por sobre cualquier cosa, de tal manera que cualquier juez de familia debía impedir un despropósito de ese tamaño. No obstante, Samantha manifestó que no se oponía a que su hermano menor fuera entrevistado. Además, mostró documentos que evidenciaban las denuncias que había hecho la cantante en contra de su esposo. La defensa del acusado sostuvo que los presuntos antecedentes de agresiones no condenaban a su defendido, ni lo hacían responsable de la muerte, e insistió que a su juicio estaban utilizando al niño para complacer aspectos netamente negativos, que no eran ni el objetivo ni la razón de los procesos penales. Advirtió que pediría la intervención del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Halk, para que por la vía de la mediación familiar se resolviera la tenencia del menor, a lo que Samantha respondió que no permitiría que el niño fuera separado de su familia materna. Por su parte, los padres de Giovanni, Victoria Telo y Manuel López llegaron al país para apoyar a su hijo, pues aseguraban que nunca había sido agresivo y mucho menos era capaz de quitarle la vida a alguien. La hermana mayor de Sharon, Nadia Bermeo, reconoció la ayuda recibida por el ministro del Interior, por estar pendiente del caso, mientras que José Pazmiño, presidente de la Unión Nacional de Artistas Profesionales de Ecuador, indicó que tenían confianza en la investigación y esperaban que se hiciera justicia. En los días sucesivos, el Ministerio Público dio a conocer nuevos detalles en la investigación, entre estos los resultados de los análisis forenses practicados a Sharon, los cuales determinaron que ella no conducía el vehículo en el momento del accidente y que había sido lanzada por un golpe propinado. Como resultado de la caída, había sufrido fracturas en el cráneo, por lo cual quedó en coma y falleció minutos después. El informe del protocolo estableció que el artista se había lastimado con el cinturón de seguridad del automóvil, al parecer en un intento por defenderse de las agresiones recibidas antes de ser expulsada de este. Así, el 19 de enero, el juez Leonardo Lastra negó la revocatoria de la prisión preventiva para Tatiana, la cual había sido solicitada por su abogado, alegando que no había elementos que vincularan a su clienta con el hecho. El 30 de enero, el Ministerio Público culminó, luego de 4 días, la reconstrucción de los hechos, en los cuales estuvieron presentes autoridades, peritos, testigos, los 2 acusados, así como familiares de Sharon y de Giovanni. El procedimiento se realizó en la provincia de Santa Elena, donde la cantante pasó sus últimas horas. Comenzó en Olón, donde se calculó que estuvo hasta poco después de las 10:30 de la noche, en un hotel donde compartió con sus amigos y familiares. John Copiano, uno de los amigos que, como ya sabemos, estuvo con ella, fue uno de los testigos citados por la fiscalía. Él confirmó que Sharon y Giovanni habían discutido esa noche y que el hombre estuvo bebiendo mucho. También dijo que luego de salir del hotel se trasladaron a un punto de la carretera cercano a Montañita, donde a las 10:40 se pararon por unos minutos y avanzaron hasta una gasolinera donde se abastecieron de combustible. Hasta ese momento todos los carros iban en caravana, pero también en ese punto se separaron. Como que la quería callar con la mirada, cosas así por el estilo, y comenzó a tomar, desde que estábamos en la playa, y acá comenzó a tomar de toda clase de licor.
El próximo lugar del recorrido fue el sector de Monteverde, donde según las declaraciones de Giovanni llegaron alrededor de las 11:40 de la noche. Allí supuestamente habían comprado algunas cosas en la tienda del lugar. Sin embargo, los encargados del establecimiento, consultados por los investigadores, no lo reconocieron. Por último, llegaron hasta el punto entre Monteverde y San Pablo, donde fue arrollada Sharon. Con estas diligencias, los familiares de la mujer estaban más que convencidos que su deceso no había sido un accidente. Por su parte, amigos y allegados de Giovanni se hicieron presentes en el lugar, vestidos con camisas con mensajes de apoyo al hombre. Una semana después de todos los sucesos, la fiscalía continuó investigando las causas del accidente. La aparición de las víctimas de otro accidente de tránsito ocurrido minutos después dieron nuevas pistas e hipótesis a la fiscalía, que buscaba otro vehículo como el causante de la muerte de Sharon. Este testigo nuevo, llamado Javier Borbor, señaló que esa madrugada circulaba en una moto junto a un amigo en la comuna San Pablo y fueron arrollados unos 45 minutos después del supuesto accidente en el cual falleció Sharon por el vehículo que manejaba Tatiana. El padre del otro joven herido en el accidente, Pedro Rodríguez, dijo que ellos reconocieron el auto en las publicaciones de los medios de comunicación. La policía llegó a la casa del hombre en la comuna de San Miguel, en la provincia de Santa Elena, para poder interrogarlo a él y a los demás, y conocer más detalles de lo que había ocurrido con este nuevo accidente, que generaba otras interrogantes sobre el polémico caso. Para la fiscalía, la información aportada por el nuevo testigo debía confirmarse, por lo cual solicitó los videos del sistema EQ 911 para descubrir cuál había sido el vehículo que en realidad había atropellado a Sharon. Luego de analizar 38 cintas, concluyeron que efectivamente había un tercer vehículo involucrado en el caso. En el nuevo procedimiento resultó detenido Luis Correa Dávila, quien conducía el vehículo que en realidad había atropellado a Sharon. Al inspeccionar el automóvil, los detectives encontraron residuos de vidrios rotos y cambios de ventanas y rines, y fue en ese momento que el sujeto confesó lo ocurrido. Luego de hallar al verdadero responsable del accidente y determinar que el vehículo de Tatiana había recibido el golpe en un hecho aislado en otro accidente, el fiscal solicitó al juez de Garantías Penales y de Tránsito, Leonardo Lastra, la libertad de la joven, luego de permanecer 40 días detenida. El 12 de febrero de ese año, los residentes y seguidores de Sharon se volcaron en las calles de Guayaquil, en una multitudinaria marcha con carteles y fotos del artista para exigir justicia. 2 semanas después, el 24 de febrero, se realizó la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en la cual el fiscal acusó a Giovanni por el presunto delito de femicidio, en el grado de tentativa, lo que generó sorpresa entre los abogados de ambas partes, pues pese a que había una muerte de por medio, se calificaba el delito como una posible tentativa. 4 meses después, y con una gran presión mediática, social e incluso política, el primer Tribunal de Garantías Penales, conformado en su primer momento por los jueces Pedro Ordóñez Santa Cruz, Abdón Morroy Palau y Odalia Ledesma Alvarado, convocó a una audiencia de juicio para el 22 de junio de 2015. Durante el debate, que se extendió hasta el 30 de junio, la acusación presentó el caso como una presunta tentativa de femicidio y como responsable del mismo a la pareja sentimental de Sharon. Sin embargo, el abogado de la familia de Sharon sostuvo que se trató de un femicidio consumado, en el cual además se encontraban varias circunstancias agravantes del delito, por lo que solicitó que el procesado fuera sentenciado a la pena máxima de 35 años. Ante las pruebas practicadas por las partes procesales durante el desarrollo de la audiencia oral del juicio, el tribunal declaró a Giovanni culpable por homicidio culposo y lo sentenciaron a 3 años de prisión. En su resolución tomaron en consideración circunstancias atenuantes a favor del acusado, pues a su criterio había colaborado con las investigaciones, estuvo en todas las audiencias y nunca trató de huir, por lo que redujeron la condena a 1/3 de la pena, quedando esta en 2 años de privación de libertad. Como era de esperarse, la sentencia produjo conmoción en varias esferas, empezando por la opinión pública, atravesando por lo mediático y obviamente también en lo político, para finalmente terminar en estallidos de dolor e impotencia por parte de los familiares de Sharon. ¡Ha muerto un perro! 2 años, 8 meses a este sinvergüenza que mató a mi hermana. Es imposible. ¿Dónde está el presidente de este país? Que vea lo que hacen en este juzgado. Justicia, ¿dónde están las leyes? Y es que al final, si bien Giovanni directamente no le había quitado la vida a Sharon, sí la había arrojado del vehículo
y debido a que él la había arrojado, ella había sido atropellada por esta tercera persona que estaba pasando por la carretera. Así que para todas las personas que querían a Sharon, esto era simplemente la verdad, que Giovanni había asesinado a Sharon tirándola del automóvil. No era solamente una tentativa como habían querido mostrar. Uno de los actores políticos que no tardó en pronunciarse fue el ministro de Interior, quien emitió adjetivos en contra del fallo, calificándolo como pírrico e insultante. A través de las redes sociales, el funcionario mostró su solidaridad con la familia de la cantante y advirtió que confiaba en que la judicatura tomaría acciones al respecto. Y efectivamente así sucedió. Pocos días después de que se pronunciara oralmente la sentencia, el Consejo de la Judicatura decidió el 10 de julio suspender de manera provisional por 90 días a los jueces que emitieron la condena. El aparente motivo de la sanción fue porque no habían emitido la condena por escrito. Posteriormente, los 3 magistrados fueron destituidos definitivamente de la función judicial, bajo la figura administrativa de error inexcusable. Tras la suspensión se conformó un nuevo tribunal integrado por los jueces Milton Felipe Pozo Izquierdo, Lenin Miguel Quiñones Rodríguez y Janina Miosotis Mendoza Ramírez, quienes el 13 de agosto de ese año declararon nula la sentencia de primera instancia, aludiendo entre otras cosas la falta de notificación por escrito del fallo a las partes procesales. Asimismo, le negaron al sentenciado acogerse a su derecho de suspensión condicional de la pena, asegurando que el escrito como la solicitud eran extratemporáneos. Ante esto, el representante legal de Giovanni apeló la nulidad emitida por el nuevo tribunal, la cual fue negada el 22 de septiembre por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena. A su abogado Italo Palacios le parecía risible que el Consejo de la Judicatura anulara el juicio, pues según su criterio dicha medida se hizo basado en el ruido generado por la hija del artista en las redes sociales. Reiteró que la muerte de Sharon fue un accidente de tránsito y no un asesinato como estaba alegando la fiscalía y el abogado de la familia de la mujer. Una vez que se negó la impugnación propuesta por el procesado, la causa penal prosiguió, y en octubre de ese mismo año comenzó una nueva ronda de audiencias para el segundo juicio de Giovanni. En este nuevo juicio, el Ministerio Público liberó de responsabilidad de la muerte de Sharon al conductor detenido implicado en el accidente, pero mantuvo los cargos por abandonar la escena y ocultar evidencia. Todos los hechos que estaban sucediendo mantuvieron enfrentadas a las familias de ambos bandos, quienes aparecieron en diferentes medios de comunicación dando sus opiniones. En tal sentido, la hija de Sharon, Samantha, de 20 años, concedió una entrevista al programa de entretenimiento El Lado Oscuro de la televisora Ecuavisa, en el cual comentó que desde que conoció a Giovanni le dio desconfianza y vio problemas de violencia doméstica y exceso de licor. Relató que el hombre fue arrestado una vez, por eso nunca creyó su versión de que todo hubiera sido un accidente. Las amenazas, cómo la maltrataba, de manera muy despectiva, patán, grosero. Mami en un momento decidió al fin separarse de este señor y ahí ella pide la boleta de auxilio. No sé de qué manera, 2 días después, él logra convencerla de que vuelvan. Esa boleta se sacó hace varios tiempo atrás, pero mi mami siempre la cargaba con ella. Entretanto, el abogado de Samantha solicitó dentro del nuevo proceso que se incluyeran conversaciones de mensajes entre Sharon y Giovanni, en los que aparentemente se reflejaba el maltrato al cual era sometida. Según el jurista, el acusado chantajeaba constantemente a Sharon, a quien le había solicitado $50,000 por cada año de convivencia conyugal para separarse de ella. Por su parte, la madre de Giovanni calificó de irresponsables las declaraciones y exigió que su hijo fuera liberado porque era inocente. El 29 de octubre, el acusado llegó al Tribunal Primero de Garantías Penales, escoltado por un gran número de funcionarios, para evitar agresiones por parte de grupos de fanáticos de Sharon, los cuales se congregaban en los alrededores del Palacio de Justicia para escuchar la nueva sentencia. El hombre también denunció que había sufrido abusos en la cárcel y que había sido herido en uno de sus brazos con una hoja de afeitar. La hipótesis de la acusación era la misma. Esa noche Sharon y Giovanni estaban discutiendo. Él había puesto el automóvil en una orilla de la carretera. Comenzó a agredirla y ella trató de defenderse, y fue allí que se hizo las heridas con el cinturón. Luego de esto, él le quitó el cinturón y la lanzó fuera del vehículo. Cuando lanzó a Sharon fuera del vehículo, estaba pasando el otro implicado, que la atropelló y terminó quitándole la vida. Para las autoridades, el hombre que conducía el segundo vehículo no tenía culpa de nada, ya que él simplemente estaba conduciendo, y Giovanni tenía que cargar con toda la responsabilidad.
ya que él, sacando a Sharon del automóvil, quería quitarle la vida. Luego de presenciar la audiencia del juicio, en la cual las partes presentaron nuevamente todos estos argumentos y evidencias, el tribunal declaró a Giovanni López, de 29 años, culpable del delito de femicidio con los agravantes que tenía, y le impuso una pena de 26 años de cárcel. De igual forma, se estableció el pago de $100,000 como reparación integral y una multa de 800 salarios básicos. La corte determinó a partir de las pruebas periciales que Sharon había sido lanzada del vehículo y que el acusado padecía de rasgos narcisistas con propensión a la violencia. Ni la parte acusadora y menos la defensa del implicado estuvieron conformes con el fallo. Todos apelaron la decisión de la corte. En el caso, el Ministerio Público y los abogados de la familia advirtieron que ellos habían contemplado 35 años de prisión y exigieron ese tiempo de condena. Por su parte, el abogado de Giovanni presentó un recurso de nulidad, pues consideró que en la audiencia se evidenciaron barbaridades jurídicas que, según él, vulneraron el debido proceso. Refirió que la condena se sustentó en presuntos indicios y una prueba conjetural, y no consideraron cada una de las contradicciones en que incurrieron varios testigos, entre ellos oficiales y peritos, que incurrieron en errores trascendentales que favorecían a su cliente. Y a nosotros no nos llaman la atención las lágrimas de cocodrilo de la familia del señor López. Vayan a llorar por allá. Nosotros vamos a exigir justicia y él tendrá que salir libre después de que cumpla los 34 años y los meses y días que manda la ley, no antes. El ministro del Interior, José Serrano, también mostró su disconformidad con el nuevo fallo a través de su cuenta de Twitter, pero advirtió que al menos podían estar tranquilos, ya que se había marcado un precedente importante para que nunca ninguna otra mujer fuera víctima de violencia. El condenado fue trasladado al Centro de Privación de Libertad Regional en Guayaquil, en donde se tenía estimado que cumpliría su sentencia. Luego de transcurrir un año de la muerte de Sharon, el 7 de enero de 2016, se realizó la audiencia de apelación, donde los magistrados Daniel Rodríguez, Rosario Franco y Hernán Tamayo escucharon los argumentos del fiscal Jorge Torres, quien indicó que si bien se logró que el procesado fuera sentenciado a 26 años, pidió que se tomaran en cuenta las circunstancias agravantes señaladas para aumentar la condena. A pesar de los argumentos de las partes, la Corte de Justicia desechó todos los recursos y confirmó la sentencia condenatoria de 26 años de prisión para Giovanni. Ese mismo año, en el mes de marzo, la hija de Sharon y la fiscal Ana Luz Uriaga iniciaron un proceso legal en contra de 2 enfermeras del hospital donde fue trasladada Sharon el día del accidente, acusándolas de abuso a la intimidad, pues presuntamente habían filtrado fotografías del cuerpo de la cantante, las cuales fueron publicadas en las redes sociales. A finales de ese año, la Sala Especializada de lo Penal, Militar, Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia declaró improcedente el recurso presentado por el abogado de Giovanni y ratificaron de nuevo su condena. 3 años después, en 2018, Sharon volvió a hacer noticia en Ecuador, luego de que la cadena Ecuavisa estrenara su telenovela, Sharon la Hechicera, basada en su carrera y de cómo se convirtió en una de las figuras más mediáticas en el país. También contaban la historia de su vida mientras era joven, su camino al estrellato y su muerte. El dramático fue protagonizado por su propia hija, Samantha, de 23 años, que para ese momento ya había consolidado su carrera como una reconocida actriz, la cual compartía con la crianza de su hermano menor Brian, que tenía 6 años. La novela causó polémica, pues según la expareja de Sharon y padre de Samantha, Eduardo Grey, no se estaba contando su verdadera historia. A pesar de las críticas, el dramático batió récord de rating en el país. Para el año 2019, los jueces Agustín Grijalva Jiménez, Ramiro Ávila Santamaría y Enrique Herrería Bonet admitieron a trámite la acción extraordinaria de protección que interpuso Giovanni en 2017, en la cual se aseguró que le habían vulnerado sus derechos a no ser juzgado más de una vez por la misma causa. En septiembre de ese mismo año, el Tribunal Primero de Garantías Penales resolvió dictar auto de sobreseimiento al proceso penal, realizado por Samantha en 2016 contra las enfermeras del hospital, ya que no pudo determinarse si habían sido ellas quienes habían tomado las fotografías que circulaban por internet. Luego de 6 años de estar detenido, en abril de 2021, Giovanni fue trasladado desde Guayaquil hasta el Centro de Rehabilitación Social de Riobamba, debido a que aparentemente le estaban violentando sus derechos en la cárcel en la que se encontraba. Su defensa solicitó un recurso de habeas corpus para obtener la libertad. A través de las redes sociales se creó una página para difundir su caso. En los escritos publicados, Giovanni comentaba que padecía de depresión,
una hernia y un golpe en la pierna que no fue tratado. En marzo de 2022, tanto la defensa de Samantha como el abogado de Giovanni fueron notificados que se fijaría una fecha para una audiencia en la Corte Constitucional para evaluar la medida de habeas corpus solicitada por el hombre. Sin embargo, un mes después, ante la falta de respuestas del Poder Judicial, Giovanni inició una huelga de hambre para presionar a las autoridades. Para ese momento ya tenía un nuevo defensor, Pedro Merchán, y este insistió en que Giovanni había sido vulnerado en sus derechos, ya que hubo 2 procesos por la misma causa, en el primero que fue juzgado por muerte culposa y en el segundo por femicidio. En medio de la huelga de hambre, Giovanni publicó algunos videos en sus redes sociales grabados desde la cárcel, en los cuales aseguró que había agotado todos los recursos racionalmente asequibles para que la Corte Constitucional resolviera su caso, pues había sido condenado injustamente por un crimen que él dice no cometió. Advirtió que lo que quería era tener un juicio justo, y que el Poder Judicial reconociera que hubo un doble juzgamiento y le concedieran su libertad. El hombre aseguró que el único responsable de la muerte de Sharon fue el chofer que la arrolló, y sin embargo él estaba libre, mientras que él, siendo inocente, ya tenía 7 años preso. Comentó que durante el tiempo de su reclusión se había aislado del resto de los presos por su seguridad, ya que había sido abusado y amedrentado, no solo por otros internos, sino también por las autoridades del recinto penitenciario. Dijo que desde la muerte de Sharon jamás había vuelto a ver a su hijo, pues la justicia ecuatoriana le había quitado la patria potestad, a pesar de que tenía derecho de tener contacto con él. Aseguró que siempre había amado a Sharon con toda su alma y había dejado su vida y su carrera por ella y su hijo. Reconoció que tenían problemas como toda pareja, pero que jamás la maltrató. Pues aquí en la cárcel estar preso no es fácil, es una situación muy dura, nunca he estado preso. Más venir, perder tu familia, perder tu hijo, perder tu esposa, la cual amaste muchísimo en tu vida, la persona más importante de tu vida. Te puedes imaginar cómo me siento, ¿no? La presión ejercida por el hombre dio resultados, pues durante una audiencia realizada el 22 de abril, la jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en Riobamba, María Gabriela Sánchez Carrión, dispuso la práctica de algunas pruebas antes de emitir su fallo. Entre los requerimientos solicitados estuvieron que en un lapso de 8 días, el centro de privación de libertad donde estaba Giovanni debía emitir los resultados de los exámenes médicos que le habían realizado al hombre. Además, dispuso que en el transcurso de esos 8 días se realizara una valoración psicológica de manera inmediata y se remitiera el informe psiquiátrico para conocer el estado de salud mental de Giovanni. Al final, la magistrada solicitó una certificación para conocer si efectivamente se le habían dado los cuidados necesarios a Giovanni desde que inició su huelga de hambre. En medio de todas las querellas legales, el 21 de septiembre de ese año, los restos de Sharon fueron exhumados y posteriormente trasladados hasta un mausoleo en la ciudad de Durán, donde sus amigos y familiares le rindieron homenaje. Meses después, el 28 de marzo de 2023, cuando Sharon hubiese estado festejando por todo lo alto su cumpleaños número 49, su hija visitó el camposanto donde descansaban sus restos y compartió varias fotografías en Instagram. La joven, al igual que su madre, se había convertido en una gran diseñadora de modas junto a su compañera y amiga Adriana Bowen. En mayo de ese año, nuevamente el caso de Sharon dio que hablar en los medios, pues el Consejo Nacional de la Judicatura anunció la suspensión de la jueza que había concedido la solicitud de habeas corpus a Giovanni. La razón explicada por el órgano judicial fue que la magistrada se había tomado atribuciones que no le correspondían, pues ella solo actuaba como ponente dentro de dicha petición. La medida preventiva de suspensión estaría vigente hasta por 3 meses, tiempo en el cual la servidora judicial no recibiría ninguna remuneración. La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura anunció que continuarían con el trámite disciplinario correspondiente, el cual respetaría las garantías del debido proceso y los principios de independencia judicial. Ante la actual situación judicial en la que se encuentra el caso de Sharon, tanto Giovanni como el país entero están a la expectativa de lo que pueda resolver en un futuro la Corte, ya que podría reconocerle a Giovanni la vulneración a su derecho y, si es así, él podría recuperar su libertad y demandar al Estado por negligencias u omisiones existidas dentro del mismo. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso lamentable como todos los que traemos, una vida que se perdió, en este caso la vida de una mujer conocida por todo su país y también a nivel internacional. Hasta el día de hoy hay una persona responsable en la cárcel por la muerte de Sharon, su pareja en ese momento, Giovanni.
No sabemos si en un futuro se va a resolver algo en la corte, si va a pasar algo, pero hasta ahora él es la persona que está en la cárcel. Él es el culpable por el asesinato de Sharon hasta que los jueces, el Tribunal Judicial, la Corte Suprema, cualquier organismo que esté por encima de todo lo que él ya ha hecho, diga lo contrario. No sabemos realmente si se le va a dar seguimiento a esta petición. Ya la jueza que le estaba dando seguimiento fue sacada del proceso. Hay muchas cosas que tienen que ver, muchas cosas que tienen que pensar y realmente pues muchas cosas que analizar para saber si en verdad lo que él está pidiendo pues entra en todo el contexto de la situación o no. Al final, como les digo, hasta el día de hoy él es el culpable de la muerte de Sharon, considerada un asesinato. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis redes sociales, aparezco como LesmaVR en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Subo diferentes casos allí, contenido casi a diario, así que me pueden buscar y seguir. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.